Imagina el silencio blanco de una cordillera olvidada, donde el viento ruge como un animal antiguo y la nieve no cae, sino que se desploma desde el cielo con furia. Allí, entre riscos y abismos, hombres curtidos por la montaña aprendieron que sobrevivir no era cuestión de fuerza, sino de ingenio. Los primeros pasos los dieron en la penumbra, buscando en la roca un respiro contra la tormenta. Con manos endurecidas por el frío, arrancaban ramas de pino aún verdes y las entrelazaban como si fuesen huesos formando un esqueleto. Después, la nieve misma, enemiga implacable, se convertía en aliada. Apisonaban capas y capas hasta que el viento ya no encontraba grietas por donde colarse. Aquellas paredes heladas no eran frágiles, podían resistir el peso de la ventisca mejor que cualquier muro de piedra. En las noches más violentas, mientras afuera los lobos aullaban y los rayos iluminaban la ladera, dentro de los refugios se encendían pequeñas hogueras que apenas tintaban de naranja las caras agotadas. El humo se escapaba por orificios mínimos en el techo, y ese detalle, aprendido tras muchos intentos fallidos, evitaba que el aire enrarecido los venciera en silencio. Era un conocimiento transmitido de boca en boca, en susurros, mientras los mayores enseñaban a los jóvenes que cada rama mal colocada podía ser la diferencia entre despertar al amanecer o quedar enterrado para siempre. No construían con prisa. Cada refugio era fruto de una danza con la montaña. Escuchar cómo cruje el hielo, leer la dirección del viento, intuir dónde la nieve se acumularía menos. A veces, la tormenta los sorprendía en mitad de la obra, y entonces la única opción era trabajar a ciegas, con los párpados congelados, confiando en la memoria de sus movimientos. Había noches en que al abrirse paso por la ventisca, lo único visible era el brillo tenue de las brasas que otro compañero mantenía encendidas, como un faro diminuto en medio del caos. Con el tiempo, esos refugios se multiplicaron como cicatrices en la montaña. Eran invisibles para el viajero común, ocultos bajo capas de nieve, pero los hombres de las alturas sabían encontrarlos. Allí aguardaban mantas de piel, herramientas y recuerdos de quienes habían resistido antes. Cada refugio era un testimonio de su alianza con la montaña, no vencerla, sino aprender a convivir con su furia. Así, cuando las tormentas más terribles azotaban y todo parecía condenado a desaparecer bajo el blanco infinito, aquellos hombres lograban sobrevivir. No por desafiar a la naturaleza, sino por escucharla, entenderla y tejer, con nieve y madera, hogares efímeros capaces de sostener la vida en el corazón del invierno más cruel. El viento no era solo un rugido, era un juez implacable que decidía quién podía permanecer en la montaña y quién debía desaparecer. Los hombres de las alturas lo sabían desde niños, cuando seguían a sus padres y abuelos en las largas travesías entre bosques espesos y cumbres afiladas. Allí aprendieron que la nieve no es uniforme, hay nieve ligera que engaña, hunde los pies y oculta precipicios, y hay nieve compacta que, bien tratada, se convierte en muro, en techo, en salvación. El primer secreto de sus refugios surgió de la observación de los animales. Veían cómo los zorros excavaban túneles bajo la nieve y cómo los osos elegían grietas profundas para hibernar. Inspirados por ellos, comenzaron a excavar cuevas blancas, moldeando el hielo como artesanos que trabajan con arcilla. Con cuchillos de hueso primero, y más tarde con herramientas de hierro, daban forma a pequeñas cámaras redondeadas donde el calor del cuerpo se concentraba y apenas era necesario un fuego para mantener la vida. Pero las tormentas no daban tregua. A veces, la nieve acumulada aplastaba las entradas y los dejaba atrapados. De esas tragedias nacieron nuevas técnicas: crear salidas de aire en los techos, colocar troncos cruzados como soportes y dejar señales visibles, ramas clavadas en la nieve o montículos de piedra, para que otros pudieran rescatar a los atrapados. Cada error costaba vidas, y cada vida perdida se convertía en una enseñanza que nadie olvidaba. Con el paso de los inviernos, comenzaron a levantar refugios permanentes en los pasos más peligrosos. Elegían lugares donde el viento esculpía cornisas naturales y reforzaban esas formas con muros de piedra seca. Sobre las piedras colocaban troncos pesados de abeto y luego los cubrían con capas de nieve endurecida. El resultado era extraño: construcciones mitad humanas, mitad naturales, invisibles a simple vista pero capaces de resistir semanas enteras de tormenta. En el interior, el ambiente era distinto al de cualquier cabaña de valle.
El aire olía a humo, resina y cuero húmedo. Las paredes blancas reflejaban la luz del fuego, iluminando los rostros de hombres exhaustos que compartían historias en voz baja. Allí se contaban leyendas sobre gigantes que habitaban las montañas, espíritus que castigaban la soberbia y recompensaban la humildad. Porque ellos mismos sentían que cada refugio era un pacto con la naturaleza, no se trataba de conquistarla, sino de pedirle permiso para sobrevivir bajo su manto helado. Los más ancianos decían que los refugios tenían alma. Cuando un viajero solitario encontraba uno y se guarecía en su interior, debía dejar algo al partir, una rama seca, un trozo de carne curada, una herramienta rota. No importaba el valor material, sino el gesto de gratitud. De esa manera, el siguiente que llegara hallaría no solo abrigo, sino también un recordatorio de que otros habían resistido antes que él. Las generaciones siguientes perfeccionaron aún más estas estructuras. Algunos aprendieron a fundir nieve hasta obtener agua y congelarla de nuevo en bloques transparentes, como ladrillos de cristal que encajaban uno sobre otro. Otros experimentaron con pieles de animales tensadas sobre armazones de madera, que luego eran cubiertos con capas de nieve prensada. De lejos parecían montículos comunes, pero en realidad eran refugios capaces de albergar a grupos enteros. Y así, en cada tormenta, en cada invierno interminable, la montaña se fue llenando de estas huellas invisibles. Un caminante desprevenido podría pasar por encima sin saber que, bajo sus pies, dormía el recuerdo de decenas de hombres que habían resistido con paciencia, con ingenio y con la certeza de que la montaña nunca regala nada, solo ofrece desafíos que moldean a quienes se atreven a habitarla. En esas cámaras frías, iluminadas por el fuego, nació la Hermandad de los Hombres de las Montañas. Una comunidad que no necesitaba muros de ciudad ni torres de vigilancia, su fortaleza era el conocimiento transmitido en cada refugio, en cada historia contada al calor de la hoguera. Porque lo entendieron desde el principio, la verdadera victoria no era desafiar a la tormenta, era sobrevivir a su furia, al hacerlo, dejar un camino abierto para los que vinieran después. A medida que los inviernos se sucedían, las tormentas se volvían más brutales. Había años en que el sol no se dejaba ver durante meses enteros y el mundo parecía reducido a un blanco interminable. En esas épocas, los refugios no solo eran guarida, sino también escuelas vivientes. Dentro de ellos, los jóvenes aprendían a tallar la madera con paciencia, a distinguir qué corteza podía arder aunque estuviera húmeda, a escuchar el sonido del viento para predecir si la nevada sería corta o si duraría semanas. Algunos de esos refugios se transformaron en verdaderos laberintos de hielo. Había cámaras conectadas entre sí, con túneles que se reforzaban con troncos atravesados y huesos de animales grandes. Allí podían reunirse varias familias, resistiendo juntas. Se dice que, durante los inviernos más crueles, los hombres cantaban canciones graves que resonaban en las paredes heladas como si fueran tambores lejanos. Aquellos ecos no eran solo entretenimiento, ayudaban a mantener el ánimo, a recordar que, aunque el mundo afuera quisiera borrarlos, aún estaban vivos. Con el tiempo, empezaron a dejar señales secretas para guiar a los que vagaban perdidos en medio de la tormenta. Colgaban tiras de tela roja en ramas altas, marcaban las piedras con símbolos tallados o enterraban palos en la nieve formando flechas invisibles para cualquiera que no conociera su lenguaje. Esa red de marcas fue el mapa silencioso que salvó a incontables viajeros de ser tragados por la montaña. Pero la montaña también exigía tributo. Hubo inviernos en los que refugios enteros quedaron sepultados bajo avalanchas, y los hombres tuvieron que cavar durante días para rescatar a sus compañeros. A veces lo lograban, otras, encontraban solo silencio. Y aún así, nunca abandonaron la tarea de construir. Porque sabían que rendirse equivalía a desaparecer. Con los años, los refugios se convirtieron en parte del paisaje mismo. Algunos eran tan antiguos que sus muros estaban endurecidos como piedra, y al entrar en ellos se sentía el peso de generaciones que habían buscado calor en ese mismo lugar. Los ancianos juraban que, en las noches de ventisca, se podían escuchar voces en los túneles, como si los que habían muerto allí aún susurraran consejos a quienes resistían vivos. Para muchos, aquello no era miedo, sino compañía. Un día, cuentan las historias, llegó una tormenta tan feroz que arrancó árboles de raíz y cubrió aldeas enteras bajo montañas de nieve.
Esa noche, los hombres de las montañas reunieron todas sus fuerzas y trabajaron sin descanso. Construyeron un refugio más grande que cualquiera antes visto, con muros dobles, un techo curvado de hielo reforzado por vigas de abeto, y un sistema de túneles que permitía que el aire circulara sin que el frío los matara. Allí se refugiaron docenas de familias, y mientras afuera el mundo parecía desaparecer, adentro compartieron historias, fuego y vida. Cuando la tormenta cedió, fueron ellos, los sobrevivientes de aquel refugio monumental, quienes bajaron al valle y enseñaron a otros las artes que habían aprendido en la soledad de las cumbres. De ese modo, los refugios se convirtieron en herencia, en símbolo de ingenio y resistencia. No eran simples construcciones, eran la prueba de que el hombre, con humildad y paciencia, podía encontrar un lugar incluso en el corazón más despiadado del invierno. Y cada vez que una nueva generación levantaba uno de esos muros de nieve, lo hacía no solo para sobrevivir, sino también para honrar a quienes, en medio de la tormenta, habían comprendido que la montaña nunca sería conquistada, pero sí podía ser escuchada. Con el paso de los siglos, los refugios dejaron de ser simples obras prácticas y comenzaron a adquirir un carácter casi sagrado. Cada nueva generación no solo reconstruía lo que el invierno había derribado, sino que añadía detalles, pequeños gestos que convertían aquellas guaridas en templos silenciosos. Algunos colocaban piedras grabadas con símbolos de protección en las entradas, otros colgaban talismanes hechos con huesos pulidos que tintineaban con el viento como advertencia para los espíritus del frío. Pronto, los refugios se volvieron puntos de encuentro. No eran aldeas ni poblados, pero sí lugares donde viajeros y pastores podían compartir comida, noticias o simplemente compañía. Era común que un hombre solitario, en plena tormenta, encontrara un refugio ocupado por desconocidos. Y no importaba de dónde viniera ni quién fuera, dentro de esas paredes, todos eran hermanos, porque el enemigo verdadero estaba afuera, en el rugido de la ventisca. Las historias narradas en esas noches interminables fueron moldeando la identidad de los hombres de las montañas. Surgieron mitos sobre un viejo blanco, un espíritu gigantesco que caminaba con la tormenta a cuestas y que, según decían, probaba la resistencia de los vivos. Si alguien caía, no era por azar, sino porque el viejo blanco lo había elegido. Así, cada superviviente sentía que había ganado una batalla personal contra aquel ser invisible. Pero lo más sorprendente fue lo que empezó a suceder con los refugios más antiguos. El hielo, año tras año, los comprimía y los endurecía hasta convertirlos en estructuras casi indestructibles. Algunos exploradores modernos, dicen, todavía encuentran cámaras intactas, ocultas bajo capas de nieve y roca, donde sobreviven objetos de quienes se refugiaron siglos atrás, cuchillos oxidados, pieles petrificadas, braseros de piedra. Esos restos cuentan la historia sin palabras, como si las montañas hubieran decidido conservar la memoria de sus hijos. Hubo un invierno en particular que se convirtió en leyenda. Nadie sabe exactamente en qué época ocurrió, pero todos los relatos coinciden. La tormenta más larga de la que se tenga memoria cubrió los cielos durante 40 días y 40 noches. La nieve caía sin cesar, y hasta los más experimentados creyeron que ese sería su fin. Sin embargo, en medio de esa oscuridad blanca, nació la mayor obra de los hombres de las montañas. Decenas de ellos se unieron para construir un refugio que superaba cualquier límite conocido. No era una cueva, ni una choza de troncos, ni un iglú improvisado, era una fortaleza de nieve y piedra, con corredores que se adentraban bajo la montaña y cámaras tan grandes que podían albergar manadas enteras de animales. Ese refugio se convirtió en el corazón de su gente. Allí sobrevivieron generaciones enteras, allí nacieron niños y murieron ancianos, allí el canto del fuego y el murmullo del viento se mezclaron hasta formar una sola canción. Cuando la tormenta terminó, los sobrevivientes salieron convertidos en leyenda, y los que habitaban los valles escucharon sus relatos con asombro. Desde entonces, cada construcción, por pequeña que fuera, llevaba consigo la memoria de aquella fortaleza mítica. Hoy, quienes recorren esas montañas aún escuchan historias de pastores que encuentran refugios antiguos y sienten que no están solos. Algunos aseguran que, al encender el fuego dentro de esas cámaras heladas, pueden escuchar voces que no pertenecen a los vivos. Otros dicen que la montaña misma susurra,
como si agradeciera a los hombres por haber aprendido a convivir con ella en lugar de desafiarla. Y aunque el tiempo avance, aunque los pueblos cambien y la tecnología busque conquistar las alturas con máquinas y acero, en lo más profundo de esas montañas siempre quedará el eco de aquellos hombres. Ellos no buscaban gloria ni riqueza, solo aprendieron el arte de sobrevivir bajo el manto implacable de la nieve. Con los siglos, los refugios dejaron de ser simples construcciones de supervivencia. Se transformaron en memoria viva, en guardianes silenciosos que atestiguaban el paso de los hombres y el rugido eterno de las montañas. Había quienes decían que cada refugio contenía una parte del espíritu de quienes lo habían levantado, y que al encender fuego en su interior, las brasas despertaban ecos invisibles de antiguas voces. Los viajeros que pasaban las noches en esos lugares contaban sueños extraños, veían a hombres vestidos con pieles, trabajando en medio de ventiscas imposibles, cavando con las manos desnudas, entonando cantos guturales que parecían mezclarse con el viento. Al despertar, los viajeros sentían una certeza profunda: aquellos que habían muerto en las tormentas seguían allí, sosteniendo con su fuerza invisible las paredes heladas para que nadie más pereciera. Con el tiempo, los refugios comenzaron a formar una red secreta que pocos conocían. No era un mapa trazado en papel, sino en la memoria oral de los ancianos. Cada familia recordaba la ubicación de algunos y la transmitía como si fueran coordenadas sagradas. Cuando el viento sople del norte y la nieve te corte el rostro, busca el abeto solitario en la ladera, bajo su sombra hallarás el respiro, decían los mayores. Así, incluso en los inviernos más crueles, un hombre perdido podía encontrar salvación siguiendo esas señales invisibles. Pero la montaña no era generosa por completo. Siempre reclamaba vidas, como recordando que ningún conocimiento era absoluto. Hubo historias de refugios que se derrumbaron en silencio durante la noche, sepultando a quienes descansaban dentro. Sin embargo, los sobrevivientes no maldecían a la montaña, decían que había sido la manera de enseñar una nueva lección, de advertir que cada refugio debía construirse con humildad y no con soberbia. En las eras posteriores, cuando llegaron exploradores de tierras lejanas, se sorprendieron al encontrar aquellas estructuras ocultas bajo capas de nieve y roca. No comprendían cómo podían existir en lugares tan inaccesibles ni cómo habían resistido siglos enteros sin desmoronarse. Para ellos, eran misterios, para los hombres de las montañas, eran simplemente el legado de sus abuelos. Los exploradores intentaron imitar las técnicas, pero pronto descubrieron que no era solo cuestión de materiales, era cuestión de escuchar a la montaña. Sin esa relación íntima, sin esa paciencia de generaciones, los refugios se volvían frágiles, como cascarones huecos frente a la primera ventisca. Hay una leyenda que habla de un último gran refugio, oculto en una garganta profunda donde el sol nunca alcanza a entrar. Se dice que fue construido no por unas manos, sino por todas las manos de la comunidad en un invierno sin final. Allí, cuentan, quedaron enterrados los secretos más antiguos, planos rudimentarios grabados en tablillas de madera, cantos rituales para bendecir las construcciones, incluso huesos de los primeros que aprendieron a moldear la nieve como arcilla. Nadie lo ha visto en tiempos modernos, pero los ancianos aseguran que aún existe, esperando al día en que la montaña decida mostrarlo otra vez. Lo cierto es que, hasta hoy, los pastores y montañeses que atraviesan las cumbres más hostiles siguen encontrando refugios inesperados. Pequeñas cavidades, muros de piedra y nieve, techos endurecidos como roca. Algunos entran y sienten calor sin explicación, como si las paredes mismas respiraran. Otros escuchan un murmullo que no es viento ni eco. Los hombres de las montañas dicen que son las voces de sus antepasados, agradecidos de que alguien más haya sobrevivido en el mismo lugar donde ellos alguna vez resistieron. Y así, la historia de esos refugios no termina. Porque mientras existan tormentas que cubran el mundo de blanco, mientras haya viajeros que se enfrenten al silencio helado, siempre habrá necesidad de un rincón donde encender fuego y contar historias. Los refugios son más que construcciones, son puentes entre generaciones, pactos entre hombres y naturaleza, testimonios de que incluso en el corazón del invierno más despiadado, la vida puede florecer. Con el tiempo, los relatos sobre aquellos constructores de refugios dejaron de ser simples memorias de ancianos.
se transformaron en historias que viajaban más rápido que el fuego, bajando desde las cumbres hasta los valles y de los valles a las ciudades lejanas. Algunos las escuchaban como cuentos fantásticos, otros como advertencias, y unos pocos como verdades sagradas. Los viajeros decían que en las noches de luna llena, cuando la nieve brillaba como plata, podían verse siluetas altas y encorvadas caminando entre los abetos. No dejaban huellas, pero el aire a su alrededor parecía más cálido, y siempre conducían, sin palabras, sin gestos, a quien los veía hacia un refugio cercano. Nadie sabía si eran fantasmas de antiguos montañeses o guardianes creados por la montaña misma. Lo cierto es que aquellos que lograban seguirlos salvaban la vida. En los valles, los niños crecían con una enseñanza sencilla: respeta la nieve, escucha el viento y recuerda que siempre hay un refugio esperando, aunque no lo veas. Era casi un credo. Y quienes desobedecían, quienes subestimaban a la montaña, rara vez regresaban. Los más sabios decían que cada tormenta era un examen. No un castigo, sino una prueba constante para asegurar que los hombres nunca olvidaran su fragilidad. Porque en lo alto, entre glaciares y precipicios, el orgullo no servía de nada. Solo la paciencia, la cooperación y el ingenio podían mantener con vida. En las generaciones más recientes, cuando los pueblos del valle comenzaron a usar hierro, vidrio y ladrillo, muchos pensaron que los refugios de nieve serían olvidados. Pero la montaña pronto les recordó la verdad: ninguna muralla de piedra ni torre de metal podía resistir la furia de un invierno desatado. Fue entonces cuando los viejos métodos, transmitidos en susurros, volvieron a ser buscados. Algunos exploradores encontraron refugios intactos, ocultos bajo capas de hielo que brillaban como cristal. Al entrar, hallaron braseros con cenizas aún conservadas, marcas en las paredes hechas con carbón, y símbolos extraños que parecían estrellas o huellas de manos extendidas. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, aguardando el regreso de quienes los habían levantado. Y así, la leyenda creció aún más. Los hombres de las montañas no habían desaparecido, sino que seguían presentes en cada ventisca. Cuando el viento sopla con fuerza y los copos golpean como cuchillas, los pastores aseguran escuchar un canto grave, profundo, que se mezcla con el rugido de la tormenta. Nadie entiende las palabras, pero todos coinciden en lo mismo: es un canto de resistencia, un himno de los antiguos que enseñaron al hombre a refugiarse sin rendirse. Hoy, quienes se atreven a desafiar esas alturas extremas saben que los refugios existen todavía, aunque no aparezcan en los mapas. Algunos son visibles, otros permanecen ocultos bajo capas eternas de nieve. No importa. Lo importante es que siguen cumpliendo su promesa: ofrecer calor, memoria y esperanza a los que caminan en medio del silencio blanco. Porque los hombres de las montañas no murieron con el paso del tiempo. Se volvieron parte del viento, del hielo y del fuego que aún arde en los refugios. Y cada vez que un viajero extraviado enciende una llama dentro de esas paredes heladas, revive el pacto ancestral: sobrevivir, resistir, y recordar que la montaña no se conquista, se honra. Con el correr de las generaciones, la línea entre historia y mito se borró. Los ancianos no hablaban ya de los hombres que construyeron refugios, sino de los guardianes del invierno. Según ellos, esos hombres jamás desaparecieron, se habían fundido con la propia montaña, volviéndose espíritus que guiaban a los viajeros, protectores de cualquiera que mostrara humildad frente a la nieve. En los valles se contaban historias de pastores que, atrapados por tormentas repentinas, caían exhaustos en la nieve y despertaban dentro de un refugio desconocido, con un fuego encendido y comida esperando. Nadie más estaba allí. Solo quedaban huellas de botas antiguas, demasiado grandes para pertenecer a hombres vivos. Algunos exploradores modernos afirmaban que esos refugios imposibles no podían existir. Decían que era sugestión, alucinaciones provocadas por el frío y el cansancio. Pero había pruebas: restos de muros endurecidos como piedra, túneles tallados en hielo que ningún humano actual habría podido construir sin herramientas de acero, símbolos grabados que resistieron siglos sin borrarse. Los hombres de las montañas, decían los viejos, habían aprendido un secreto que trascendía la construcción. No se trataba solo de levantar muros contra la tormenta, sino de crear espacios donde la vida misma pudiera resistir al tiempo.
Espacios que no eran del todo físicos ni del todo espirituales, umbrales entre el mundo de los vivos y el susurro eterno de la nieve. La montaña, en su crudeza, parecía recompensar a quienes escuchaban sus señales. Había relatos de viajeros que, justo antes de rendirse al frío, oían un silbido distinto al viento. Lo seguían y encontraban una entrada oscura, un túnel protegido por piedras y ramas heladas. Dentro, aguardaba el calor de generaciones pasadas. Los hombres de las montañas, aunque invisibles, seguían cumpliendo su pacto: ningún caminante debía morir solo en medio de la ventisca. Con el paso del tiempo, aquellos refugios adquirieron un valor ceremonial. Los montañeses más devotos subían cada año para dejar ofrendas, trozos de pan, pequeñas figuras de madera, piedras pintadas con símbolos antiguos. No lo hacían para pedir fortuna, sino para mantener vivo el lazo con quienes habían enseñado a resistir. Era una forma de decir: gracias, seguimos vivos porque ustedes no se rindieron. Y así surgió una profecía que los ancianos transmitían en voz baja: cuando llegue la tormenta eterna, aquella que no de tregua ni luz durante años, los guardianes del invierno volverán a caminar entre los hombres. Sus siluetas surgirán de los ventisqueros, levantarán los refugios con sus manos de nieve y guiarán a la humanidad hacia un nuevo comienzo, en un mundo cubierto por blanco absoluto. Los sabios del valle aseguran que esa tormenta ya se anuncia. Cada invierno parece más largo, cada nevada más densa. Y algunos juran haber visto, en la distancia, figuras altas cubiertas de pieles antiguas que desaparecen con el primer rayo de sol. Quizás los hombres de las montañas nunca fueron conquistadores ni héroes de epopeya, sino algo más profundo: el recordatorio de que sobrevivir es un arte tan sagrado como vivir. Y mientras haya nieve, mientras haya viento que corte la piel y un fuego temblando en la oscuridad, siempre habrá alguien que escuche su canto y entienda que los refugios no son simples muros, son el latido de una hermandad que venció al tiempo. Con el tiempo, los relatos de los guardianes del invierno se convirtieron en una tradición que atravesaba culturas y fronteras. No solo los pueblos del valle hablaban de ellos, viajeros de tierras distantes regresaban con historias semejantes, como si el eco de aquellos hombres hubiera alcanzado montañas lejanas, nevados desconocidos, incluso desiertos de hielo en otras partes del mundo. Era como si su legado hubiera tejido una red invisible, uniendo a todos los que alguna vez tuvieron que enfrentar el frío absoluto. Allí donde el ser humano se enfrentaba al invierno, aparecía la sombra de una misma enseñanza: la montaña no se conquista, se escucha. Los refugios más antiguos, endurecidos por siglos de hielo, se convirtieron en santuarios ocultos. Algunos quedaron sepultados bajo avalanchas, otros permanecieron intactos en grietas profundas donde el sol jamás entraba. Hubo exploradores que dedicaron la vida entera a buscarlos, convencidos de que en su interior yacían secretos olvidados, herramientas imposibles, códices de pieles que guardaban el conocimiento perdido, talismanes capaces de proteger contra la furia del clima. Y de hecho, muchos regresaron con hallazgos imposibles de explicar. Una lanza de hueso que no se había deshecho a pesar de siglos bajo la nieve. Un brasero de piedra que, al ser encendido, desprendía un calor inusual, más duradero que cualquier fuego común. Marcas en las paredes que parecían mapas, pero mapas no de territorios, sino de los caminos del viento. Quienes comprendían estos símbolos decían que los guardianes habían logrado algo más que refugiarse, habían aprendido a leer la voluntad de la montaña. Y esa lectura les permitió sobrevivir donde ningún otro pueblo lo logró. Con el paso de los siglos, la leyenda se expandió tanto que nació una creencia: los guardianes volverán cuando el mundo entero tiemble bajo la tormenta eterna. Los ancianos describían esa tormenta como un invierno sin estaciones, un manto blanco que cubriría todo lo vivo y donde el sol desaparecería durante años. En ese tiempo, decían, los hombres modernos, acostumbrados al confort de sus ciudades y máquinas, no sabrían cómo resistir. Entonces, las voces antiguas regresarían, los guardianes se levantarían de los refugios ocultos, caminando de nuevo entre los vivos para guiar a la humanidad hacia un nuevo comienzo. Y aunque muchos se reían de esa profecía, hubo señales inquietantes. En los últimos inviernos, las tormentas parecían más feroces, los glaciares crecían, y en las noches más oscuras algunos exploradores juraban escuchar un canto grave en el viento.
No era un rugido de tormenta ni el crujido de la nieve, sino un coro profundo, como si miles de voces antiguas repitieran una misma melodía olvidada. Los científicos, incrédulos, hablaban de ilusiones auditivas, de fenómenos atmosféricos. Pero los montañeses no dudaban, era el himno de los guardianes, un aviso de que el tiempo se acercaba. Así, los refugios dejaron de ser simples abrigos de piedra y nieve. Se volvieron faros de esperanza, monumentos de resistencia, recordatorios de que el ser humano puede ser frágil pero jamás indefenso. Cada fuego encendido dentro de ellos era como una chispa que mantenía viva la conexión con los primeros hombres, con aquellos que habían aprendido a hablar el idioma del invierno. Hoy, en lo más alto de las cumbres, los viajeros aseguran que todavía se ven señales, huellas demasiado grandes para un hombre, puertas cubiertas de hielo que parecen abrirse solas, luces extrañas en medio de la nevada. Quizás los guardianes nunca se fueron. Quizás esperan, en silencio, el día en que la tormenta eterna llegue para envolver al mundo. Y cuando ese día llegue, cuentan los ancianos, los refugios no serán solo cuevas ni chozas ocultas, se alzarán de nuevo como fortalezas de nieve y piedra, gigantescos bastiones en los que la humanidad podrá renacer. Allí, entre las brasas y los cantos graves del viento, los guardianes del invierno enseñarán otra vez la lección que nunca debe olvidarse. Que la vida no se trata de vencer a la tormenta, sino de sobrevivir a su lado, con humildad, ingenio y coraje.